Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué horas nos están viendo. Estamos por aquí con mi compañero Ángel Terán y mi persona Josmar Lobo. Estamos por aquí en un nuevo capítulo de Sin Filtro, probando algo nuevo. Estamos por aquí en 16 grados, pizzería, tomándonos un cafecito, Ángel. Aprovecho. Aprovecho yo. Estamos por aquí compartiendo. Así que Ángel, vamos a tocar hoy un tema que diariamente está. De hecho, ¿por qué no se quiere agarrar ese micrófono? Agarra ese micrófono y tengo así, ¿sabes? Diariamente está presente en la vida de mucha gente. Y es el miedo, Ángel. ¿Usted alguna vez ha experimentado miedo? ¿Cuándo fue la última vez que usted experimentó miedo? A ver, el miedo se experimenta cada día. Cada día. Incluso con las acciones más pequeñas. Hablemos de tomarnos una ducha de agua fría, de hacer algo que no queremos hacer. El miedo está apareciendo todo el tiempo en esas condiciones. Así que diariamente aparece. Sin embargo, hay miedos que son un poquito más fuertes, ¿verdad? Por ejemplo, en temas cuando, por ejemplo, miedo escénico, miedo al fracaso, que son puntos que vamos a tocar uno por uno en el día de hoy. Quiero que me dé una opinión de, por así decirlo, ¿por qué está tan presente el miedo al qué dirán? Tantas personas, incluso, o sea, sí, todos en algún punto, excepto esas personas que son extrovertidas, pero hay muy pocas personas que son extrovertidas. Son pocas, de verdad. Porque incluso hasta la persona más extrovertida en un ambiente nuevo se pone introvertido. ¿Por qué existe ese miedo, según usted, el miedo al qué dirán? ¿Y cómo podríamos superarlo de una manera efectiva? Varias veces hemos hablado sobre este tema y es por razones evolutivas, ¿verdad? O sea, es porque tenemos la manada, ya hemos hablado sobre este tema. Y es por el hecho de que como somos animales sociales estamos siempre queriendo complacer al resto de las personas. Entonces, cuando nosotros queremos tomar una acción que va a repercutir en una, digamos, mala imagen sobre nosotros, eso genera críticas, genera, digamos, unas malas opiniones de otras personas hacia nosotros. Y eso es algo que nos desagrada todo el tiempo. Esas son sensaciones desagradables cuando escuchamos una opinión negativa de alguien hacia nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tratamos de aislar todo lo que sentimos que tenemos que hacer para evitar esas sensaciones. Okay. Y ahí es donde aparece ese miedo a la crítica, pues, por así decirlo. Se podría decir ¿Qué opinión tendría sobre eso? Se podría decir que con lo que me ha dicho, se podría decir que el miedo a la crítica o al que dirán es normal. Sí. Es algo normal. Es normal. Es genético. Es genético. Lo que yo diría que no es normal es dejarse dominar. Exactamente. Sería que sí hay prácticas que uno tenemos, o sea, que podemos hacer para evadir eso, ¿sabes? Por ejemplo, y no son prácticas, o sea, a veces conocer un poquito más de información. Por ejemplo, supongamos que una persona piensa, supongamos que usted, Josmar, hace una acción que tiene miedo de hacer. Okay. Y yo vengo y lo critico. Si yo pienso en usted 10 veces al día, por ejemplo... Uy, ¿cómo así? No me desvíe del tema. Por ejemplo, que yo piense 10 veces al día en usted, sobre eso que usted hizo, sería un número bastante alto. Pensar 10 veces en una acción errónea de alguien. Pero eso sí está como difícil que ocurra. Por eso, es muy difícil. Y nosotros como seres humanos tenemos alrededor de 60.000 pensamientos por día. Es muy ínfimo el número 10 comparado con los 60.000 pensamientos que tenemos. Diario. Esa es la media. Esa es la media. 60.000. 60.000. ¿Y alguien que sobrepiensa? También, la media, el promedio, hermano. Lo que pasa es que tenemos pensamientos conscientes e inconscientes. Una persona que sobrepiensa es que está un poquito más consciente, pero igual es el mismo número. Dígame algún ejemplo, sin desviarnos mucho del tema, de algún pensamiento inconsciente. O sea, a ver, usted, por ejemplo, ve a alguien en la calle, dice, tiene buen estilo, y de repente se le pasa en cuestión de microsegundos que usted ni siquiera se dio cuenta de que pasó por su mente. Uh-huh. Y usted nada más observó y pasó la mirada, pero después se quedó con el estilo que... Listo. Es un pensamiento subconsciente. Ok. O sea, cosas que usted ni se da cuenta de que están, pero que están. Ah, entiendo.
quería sacar esa duda. Exactamente. Se podría decir entonces que el miedo a la crítica es normal. Lo que no es normal o lo que no sería óptimo para una vida próspera, buena, es dejarse dominar por el miedo a la crítica. Dígame dos maneras, Ángel, de cómo podríamos empezar a dejar ese miedo al que dirán. Bueno, Que usted, por ejemplo, manera que usted ha implementado. Cosas que ya le han dado resultados. Por ejemplo, imagino que usted en un punto, usted no se atrevería a hacer esto que estamos haciendo. Grabando aquí enfrente de personas. Bueno, una de las prácticas que es importante hacerlas es hacerlo. Valga la redundancia, suena raro, pero es hacerlo. Cuando usted tenga miedo de hacer algo, hágalo. Siempre. ¿Por qué? Porque eso le va... Pero la cuestión es que lo haga una y otra vez. El primer paso siempre va a ser el más difícil. Pero una vez que usted lo haga una y otra vez, al cabo de 10 repeticiones va a ser más fácil. Y va a dejar de darle tanta importancia a las críticas de los demás. Y va a ganar más confianza en sí mismo. Buenísimo. Una de las cosas que pueden hacerle ganar más confianza es cultivar su intelecto y mejorar su salud física. Son dos cosas que por lo menos a mí me resultan bastante importantes. Me quedo con la primera, más que todo. Bueno, yo creo que las dos son parte esencial, o sea, yo creo que combinadas. Combinadas. Yo creo que no se pueden separar la una de la otra. Otro miedo ahí que podemos tocar, también está muy entrelazado al miedo a la crítica o al que dirán, es el miedo al rechazo. Es muy parecido, diría yo. Porque muchas veces tenemos miedo al que dirán porque tenemos miedo que nos rechacen. Pues, ¿Por qué ese miedo al rechazo? Es como miedo a no encajar. A ver, yo creo que el miedo a no encajar viene más con el miedo a las críticas, en realidad. El miedo al rechazo es, supongamos, cuando una persona quiere iniciarse en las ventas, por ejemplo, o cuando usted quiere, cuando uno quiere hablar de una persona que uno le gusta, por ejemplo. Ajá. Eso es, y siempre tratamos de experimentar ese miedo al rechazo, porque es algo nuevo. Muchas veces lo que pasa es que tenemos algo que se llama el síndrome del impostor, ya se lo he comentado a usted anteriormente. ¿Qué es el síndrome del impostor? El síndrome del impostor es básicamente no tener confianza en nosotros mismos o en lo que nosotros estamos ofreciendo, ya sea un producto, un servicio o en nosotros mismos como personas. Y a pesar de que tenemos más capacidades y cualidades que van más allá de lo que nosotros creemos, nosotros seguimos subestimándonos. Se podría decir que el síndrome del impostor es subestimarse constantemente y sin motivo, sin un motivo claro. Exactamente. Ok. De hecho, a veces con el síndrome del impostor tratamos de crear una forma de que hayan, digamos, como excusas para decir soy peor de lo que realmente puedo llegar a ser. El síndrome del impostor puede ser: yo hice una pintura muy bonita, pinté un cuadro, y usted me dice, Josmar, ese cuadro le quedó brutal. Y yo le diga, no, no es para tanto. Exacto. Básicamente, ni más ni menos. Es fácil. Un ejemplo perfecto de lo que es el síndrome del impostor. No se subestimen. Todos tenemos un potencial muy bueno, muy grande, oculto. Pero lo que tenemos que hacer es creérnoslo, ¿verdad? Exactamente. Hay otra gente que, no vamos a entrar en esto, pero el síndrome del Dunning-Kruger es lo opuesto. O sea, la gente que se cree más de lo que realmente está aportando. Un poco de lo que se puede decir la soberbia. Exactamente. Eso también es el lado opuesto, que también debemos evitarlo. Pero aquí, como estamos hablando sobre el miedo al rechazo, la gente no va a tener este síndrome en general. O sea que para superar ese miedo al rechazo, se puede decir que es lo mismo que el miedo a las críticas. Para superar, o sea, se puede poner en práctica lo mismo. En práctica, hacerlo con miedo o sin miedo. Buscar salud física, o sea, lo que se traduce a hacer deporte para adquirir un mejor aspecto físico y también un mejor aspecto emocional con uno mismo, sentirse bien. Y yo también diría, Ángel, yo le añadiría ahí el tips de vestirse bien. Ah, por supuesto. Vestirse bien, porque eso ya aparte de la salud. Vestirse bien. En el caso de nosotros los hombres, estar bien con el corte de cabello bien, si tenemos barba, tenerla bien retocada, tenerla pareja, vestirnos de manera pulcra, si es una camisa planchada, si es una camisa por dentro del pantalón, los zapatos si son blancos, bien lavados, diría yo. Bueno, una de las cosas que
que se habla mucho en el desarrollo personal es que la confianza nace del interior, ¿verdad? Pero en este caso, como usted menciona, a veces necesitamos apalancarnos de lo exterior para tener confianza interior. En este caso, vestirnos mejor, también trabajar en nuestro cuerpo para estar bien físicamente. Eso nos da confianza, todo eso nos da confianza. Y la confianza, pues, ¿qué genera? Mayor capacidad de superar miedo, básicamente. Brutal, brutal. Ahora, Josmar, ya hablamos sobre el miedo al rechazo, sobre el miedo a las críticas. ¿Qué pasa con el miedo al fracaso? El miedo al fracaso. El miedo, ese miedo que a mucha gente la paraliza, Ángel. Ese miedo que antes de intentarlo, antes de intentarlo, ya se dan por vencidos. El miedo al fracaso, dicen que a lo que más le tenemos, más lo traemos. La ley de atracción. Si usted piensa mucho en que va a fracasar, va a fracasar. ¿Usted cree en la ley de atracción? No. Usted no cree en la ley de atracción, en absolutamente. Yo diría que yo sí no la diría como mi filosofía, pero sí diría que el ser humano somos energía. La puedo comprar. ¿Sabes? Somos energía. Eso sí. Así que si usted todos los días, durante un cierto tiempo, a largo plazo, está vibrando de mala manera, posiblemente lo que usted construya va a ser malo. Pero yo digo que sí, es al revés. Usted empieza a vibrar de buena manera, positivamente, optimistamente, claro, siendo realista. Tarde o temprano la vida puede ser generosa. Así que yo diría a la gente que le tiene miedo al fracaso, sí, que le tiene miedo al fracaso y como usted dice, inténtenlo. Intentarlo, porque si hay miedo al fracaso, es tenerle miedo al éxito igual. Para mí, el miedo al fracaso es tenerle miedo al éxito. Totalmente. Diría yo. Miedo al fracaso igual, miedo al éxito. Salud. Tranquilo, salud. Todo el mundo estornuda. El miedo al fracaso es cuando creo que tenemos mucha desconfianza. Se podría tocar por ahí el tema de la confianza. Si yo tengo confianza de que yo voy a hacer tal cosa sin necesidad de ponerme a sobrepensar, lo hago ya. Claro. Pero el miedo al fracaso, y también el miedo al fracaso, es parálisis por análisis. También, muy bueno eso. ¿Por ¿Cómo qué? se podría sobresalir de ese parálisis por análisis? Yo soy alguien que ese tema lo estoy experimentando, porque muchas veces me quedo paralizado por andar analizando mucho. Pero hay que tener un mecanismo de defensa ante el parálisis por análisis. Es como esa vez que usted me está hablando y yo estoy así. Estoy analizando, ¿sabe? Usted me está hablando y yo, ajá. Un mecanismo para salir del parálisis por análisis, diría yo, es identificar. Cuando me pongo a analizar. No sé. Típico ejemplo que estamos agarrando mucho es, tengo ganas de hablarle a tal persona. Pero me paralizo pensando, ay, ¿y cómo le llego? ¿Y qué me irá a decir? No, mejor solamente te la tengo, Ángel. Te la tengo. Es contar de tres para atrás. Esa es una estrategia, creo yo, ¿verdad? Totalmente. ¿Es una estrategia o un sesgo? No me acuerdo. Una estrategia. Una estrategia que es, cuando ustedes duden de hacer algo, cuenten 3, 2, 1 y háganlo, hacerlo. Yo lo hago cuando me voy a bañar con agua fría. Salud. Pila, eso es como con una gripe, patrón. Puede ser. Tengo miedo de bañarme con agua fría. Estoy enfrente de la ducha y de las llaves. Y en vez de pensarlo, 1, 2, 3, ¡boom! Y abro el agua fría. Listo, patrón. Yo diría que para mí sería esa sería la técnica. Contar de 3 para atrás y lo que sea, hacerlo. Hacerlo sin remordimiento. Es que muchas veces queremos hacer las cosas con mucha perfección, ¿no? Dicen que la perfección es el enemigo del éxito. Y ahí es donde nace la parálisis por análisis, porque queremos hacerlo tan perfecto que al final no lo hacemos. Entonces, es buenísimo lo que usted dice, contar hasta 3 y ser un AMI, como usted muchas veces ha dicho. ¿Qué es un AMI, Ángel? Explíquelo. Una persona que toma acción masiva imperfecta. Lo máximo. Lo mejor que he aprendido este año. ¿Aparte de qué? Aparte de... no sé, de editar videos. Bueno, creo que ya hemos tocado los miedos más presentes. Sí. Más presente, más frecuente. Dígame, Ángel, para despedir, dígame usted un miedo extraño que usted ha tenido y yo digo un miedo extraño que yo haya tenido para despedir este video. Para demostrar a las personas que todos podemos desarrollar miedos diferentes. Incluso hay gente que le puede tener miedo a un pitillo. Porque de chiquito, no sé, se le metería por el ojo.
le desarrollo fobias. Las fobias son miedos muy desarrollados. No, Las fobias es como tener un miedo sin entender el porqué de esos miedos. O sea, no sé, o sea, eso ya vendría a ser un poco más complejo. Por lo menos a nivel terapeuta, creo que es algo que ya, por ejemplo, a mi hermano creo que se escapa. No podría hablar de un miedo específico como tal. Yo, los miedos que he tenido en mi vida han sido así: miedo al rechazo, miedo al fracaso, miedo escénico, pues también, pero no me pegó tanto en mi vida. No tuve tanto miedo así de hablar ante la gente. No es algo que me afecte muchísimo, porque desde pequeño lo fui haciendo. ok. Y pues quizá el tener el hábito de hacerlo desde pequeño, porque cuando yo exponía muchas veces en los actos cívicos de mi escuela. ¿En serio? Claro, yo era como el que más participaba en eso. El, Entonces, el más lanzado. básicamente sí, pero era en escenarios, y esto es algo que podría comentarlo para que entiendan la magnitud de los miedos. O sea, yo desde pequeño hacía este tipo de exposiciones, ya sea leyendo o ya sea, o sea, desde los conocimientos que tenía, o sea, que me estudiaba algo y lo presentaba al público, ¿no? Ante 50 personas, 70, 100 personas y tal, y fino. Yo por eso ya no tenía miedo ni siquiera de hacerlo en los últimos años de que estuve en el liceo, entonces nunca tuve ese miedo. Pero lo más extraño de todo es que yo podía exponer así, de esta manera natural, y si me presentaba la oportunidad de hablar con una sola mujer que me gustaba, me quedaba congelado. O sea, para que entiendan que los miedos no es solamente cuestión de que si yo tengo este miedo resuelto, este otro no está resuelto. O sea, Qué loco. también está resuelto, no, o sea, son cosas muy diferentes. Y este miedo que le digo sobre el tener que hablarle a una persona que me gustaba, o sea, me pasaba, pero, o sea, fuertemente, y me costó muchísimo salir de ahí, muchísimo. Entonces, digamos, desde ese punto de vista puedo hablar desde esa experiencia, pero con un miedo específico como tal, así extraño, nunca tuve. ¿Y usted, John, qué nos podría contar Qué miedo extraño. para terminar? Men, ¿sabe que yo antes le tenía mucho miedo a la oscuridad? Y eso que yo soy oscuro. No, ya. Menos mal no lo dije yo, porque si no soy racista. Fuera del humor negro, yo le tenía mucho miedo a la oscuridad antes. A estar así totalmente sin un poquito de luz, me agobiaba. De chiquito siempre tenía que dormir con una lucecita, así sea una esquina. Porque si me despertaba y había poca luz, sentía que tenía poca respiración. Sí, tenía como cierta fobia a eso. ¿Cómo me quité el miedo? Empezando a dormir o empezando a exponerme a la oscuridad total. Hasta el día de hoy, que ya no me genera ningún miedo, ningún rechazo. Como usted lo dijo al principio, ¿cómo que me quité el miedo? Enfrentando el miedo. Porque también tuve ese típico miedo de tenerle miedo a hablar con la chica que me gusta. Pero yo diría que lo hice bien. Creo que tuve buenas experiencias. Me arriesgué y pues también poco a poco, experiencia tras experiencia. Como dicen, Ángel, me gusta esta frase: para destruir una experiencia, cree una experiencia. La mejor forma de destruir una creencia es creando una experiencia. O sea, si usted cree tal cosa, mejor, bueno, experiméntelo. Posiblemente. Por ejemplo, si usted tiene la creencia de que usted es tímido, cree una experiencia que no le haga sentir que es tímido. Un ejemplo. Exactamente. O sea, hablar con personas. A ver, compruébelo. Ajá. Me dan miedo los perros. No sé, los bulldog. Puro porque lo he visto en la foto, en una foto. Voy a tocar un bulldog, a ver si es verdad que me da miedo. Si tiene la mala suerte y el bulldog lo muerde, a lo mejor queda traumado. Pero si no, Sí. desarrolla, quita el miedo. Pero hay que buscar una zona segura, o sea, un bulldog que sea amable, cariñoso. Claro. Pero sí, para finalizar este video diría yo que una buena frase es ¿cómo dijimos? Para eliminar una creencia, mejor crear una experiencia. ¿Verdad, Ángel? Totalmente. Bueno, nos despedimos aquí en este espacio nuevamente en 16 grados Pizzería. Esperemos que en un futuro volvamos a estar por aquí. Yo sé que sí, me gustó este ambiente. Sí, Probablemente, así que
Vamos a seguir aquí viendo la Eurocopa con estos cafecitos, estas galletitas. Y hasta un nuevo video, Ángel, me despido. Dale, estamos hablando.